Queridas hermanas y hermanos, los saludo nuevamente. Soy el Padre Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de Monterrey, y estoy aquí para compartir con ustedes nuevamente la Lección Divina. Recordemos que es un encuentro con el Señor Jesús en su palabra, a través de la lectura orante de la palabra de Dios, especialmente en esta serie de lección que les propongo, especialmente con los evangelios de los domingos, y específicamente durante los tiempos de Cuaresma y de Pascua, esperando que sean una buena ayuda en nuestro camino espiritual, recordando que el discípulo misionero, el discípulo de Cristo, se alimenta de la palabra de Dios, y es lo que quiero ayudar con esta sencilla aportación de la lección divina en aproximadamente 60 minutos, una riqueza tremenda que es la oración que la Iglesia nos ha ido proponiendo y enseñando cada vez más. En estos tiempos donde hay una infodemia, ¿verdad? Una multiplicidad de información, y donde de repente nos convertimos en consumidores de tanta información tan cruzada, a veces confusa, a veces no cierta, no segura ni verificada, y que hace que muchos seres humanos nos confundamos en el camino y no sepamos bien a dónde, cómo caminar. La vida, el ser humano en la vida necesita una meta, un destino, un sentido, que es el que el Señor Jesús nos va revelando y nos va acompañando a través por todo el camino. Así entonces vamos a realizar la lección divina para ayudar a todas las personas a que puedan tener un encuentro en silencio con quien nos ama, y ese amor de Dios nos revela las luces de su presencia todos los días, y nos revela también el llamado al amor entre todos nosotros, y va tejiendo con los dones del Espíritu Santo una trama, una comunión que para nosotros desde nuestra fe es una fraternidad provocada, llamada, cultivada por Dios. Iniciemos entonces la lección divina. Recuerden que allí en este mismo blog, color mostaza, publico y comparto lo que es esta hojita, que puede servir de guía para la lección divina, siguiendo los pasos en este video en el momento que ustedes lo consideren oportuno. De ahí pueden bajar en el blog esta hojita, que sirve solamente de apoyo, con la invocación inicial del Espíritu Santo, el salmo de cada semana como oración inicial, y la lectura del Evangelio para poderla allí seguir. También la meditación, que es una ayuda para preparar la oración, el momento en que nos comunicamos directamente con el Señor Jesús. Iniciemos entonces el día de hoy la lección divina del quinto domingo ordinario en este ciclo B. Se trata del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Busquemos en nuestro lugar donde estamos allí sentados una posición cómoda en nuestro asiento, de tal manera que podamos estar en esta posición por todos estos minutos que dedicaremos al Señor Jesús. Las piernas entonces, de manera natural, las palmas de las manos sobre nuestros muslos, y empezamos a respirar serenamente hasta encontrar nuestro propio ritmo de respiración.
Empieza a escuchar los sonidos que hay a tu alrededor y a identificarlos. Trata de distensionar cada músculo de tu cuerpo. Cuando estamos ante el Señor Jesús, no hay por qué estar tensionados, porque estamos ante quien nos conoce y nos ama. Atiende los músculos de tus hombros para que los distensiones. También la posición de la cabeza es importante, que esté de manera natural. Atiende también tu mandíbula, que no esté apretando los dientes. Los músculos de tus mejillas, que tu rostro esté en paz, sereno. Nos estamos disponiendo al encuentro con el Señor Jesús a través de su palabra. Respira serenamente y puedes ya cerrar tus ojos. Estamos en el momento de recoger nuestros sentidos. Que nuestra vista, nuestro tacto, nuestro oído estén todos dedicados al encuentro con el Señor. Atiende tu respiración. Respira serenamente. Encuentra tu ritmo natural de respiración. Haremos 3 respiraciones profundas y después de la tercera respiración ofreceremos el Salmo 146 de manera responsorial. Respiramos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Del Salmo 146. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados.
Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Respira serenamente. Mantén tus ojos cerrados. Trata de mantener la atención. Nada puede distraernos en este tiempo en que nos dedicamos a estar con el Señor Jesús, orando desde su palabra. Respira serenamente. Nos disponemos a leer, escuchar el Evangelio de esta semana. El Señor Jesús estaba predicando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y al terminar, después de haber sanado a aquel endemoniado que gritaba dentro de la sinagoga después de su enseñanza, el Señor sale y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés, y es donde se encuentra a la suegra de Simón Pedro, enferma, con fiebre. Las personas estaban asombradas con la enseñanza de Jesús, pero ahora el Señor realizará un signo que llamó la atención de muchas personas. San Marcos no nos dice si lo acompañaba más gente a la casa de Simón Pedro, pero podemos imaginar que algunos de los que estaban impresionados con el Señor lo acompañaron, y que, como dicen otros pasajes del Evangelio, al atender a los enfermos en su casa, el Señor entra y se pone frente al enfermo con sus familiares. Tal vez así sucedió también. Imagina la casa de Simón Pedro, algunas personas que, admirados con él, lo seguían, se quedan tal vez fuera. El Señor entra, tal vez junto con Santiago y con Juan. Por supuesto, Pedro estaba allí, y también la esposa de Pedro. El Señor está frente a aquella señora, la toma de la mano, y en ese contacto con ella, la suegra de Pedro experimentó algo que llegó a su interior, a su persona, y que le trajo la salud a su cuerpo, a su alma, a su espíritu. ¿Qué experimentaría aquella señora, la suegra de Pedro?
Porque la curación del Señor Jesús no es como cuando nos tomamos una medicina solamente, como cuando nos tomamos una pastilla y se nos quita el dolor de cabeza. La sanación completa, integral que obra el Señor Jesús es más profunda. ¿Cómo se experimentará esa sanación integral? ¿Cómo la experimentaría la suegra de Simón? ¿Cómo la experimentarían los que tenían espíritus inmundos y eran sanados por Jesús? ¿Qué cambio en la vida, en el modo de pensar y en el modo de actuar cambiaría para aquellas personas? Escuchemos el Santo Evangelio. Lo escucharemos 3 veces. Pon atención en algún detalle de la narración que hace San Marcos. Recuerda que fijándonos en estos detalles, lo que te llama la atención es la base para poder llegar a la oración en la Lección Divina. En la oración recogemos lo que nos movió del Evangelio, lo que nos hizo reflexionar la meditación, y en la oración hablamos con Jesús de eso que nos movió, de eso que reflexionamos. Respira serenamente. Haremos nuevamente 3 respiraciones profundas e iniciaremos la lectura del Evangelio. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde:
vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Respira serenamente. Nos disponemos a la segunda vez para escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Respira serenamente. Escuchemos la tercera ocasión. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca.
Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respira serenamente. ¿Cuál detalle del Evangelio movió tu corazón? ¿Cuál te llamó la atención? Ese detalle que te llamó la atención, guárdalo allí, en tu memoria y corazón, porque sobre ese detalle podrás platicar con el Señor en el momento de la oración. Pasemos al momento de la meditación. Recuerda poner atención igualmente en alguna idea que te haga reflexionar a partir de la meditación y que también puede ser retomada para platicar con el Señor en el momento de la oración. En este momento, si gustas y tienes tu hojita allí impresa, podemos tomar nuestra hojita para ir siguiendo la meditación. Incluso podemos subrayar esa idea o esas ideas que nos servirán de base en la oración. Si no tienes la hojita, mantén tu posición cómoda, dispón el corazón para escuchar la meditación y trata de recordar esos momentos, esas ideas que muevan tu mente y corazón. Curó muchos enfermos y expulsó muchos demonios. Jesús se presenta ante el pueblo, predicando en la orilla del lago, en la sinagoga, en las calles, en las casas. Su mensaje es el reino de Dios y la conversión del corazón. Muchos se podrían haber preguntado, ¿qué significa ese reino? ¿Se trata de otro reinado o imperio como el de los hombres? ¿Como los de la historia de la humanidad en los que impera el más fuerte? ¿El reino de Dios se trata de otro reino de esclavitud y de trato indigno? La presencia de Jesús llamaba la atención al inicio por dos cosas: la autoridad con la que enseña y los signos que empezaba a realizar entre el pueblo. En esta enseñanza y en estos signos, muchos empezaban a descubrir algo mucho más profundo. El reino de Dios es una experiencia que toca toda la realidad del ser humano y que nace del encuentro con Cristo.
las personas escuchan a Jesús y ven su manera de ser, su personalidad atrae. De alguna manera se sienten identificados con Él y se acercan. Los signos que empezaba a realizar eran muy fuertes para la historia de las personas y de las familias. Curar enfermos, expulsar demonios. La enfermedad y la posesión eran algo que no estaban solamente por unos instantes, sino que era una realidad con la que se enfrentaban las personas por largos periodos de tiempo. Jesús llega a luchar en medio de este mundo contra el mal que aqueja al ser humano y que se manifiesta en todas las dimensiones de los seres humanos y que se consumará en la obra de la redención, en el misterio pascual. Sanar al ser humano del mal que hay en el mundo. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. El Señor Jesús es misionero. Es el misionero por antonomasia. Él es quien llama a los fieles. Él es quien te ha llamado a ti. Tal vez tu camino de relación con Él se parece al camino de muchas personas que escuchaban al Señor y miraban sus gestos. Él está empeñado en sanar tus heridas y purificar tu corazón. Sus enseñanzas han iluminado tu persona, te han ayudado a valorarte y a darte cuenta de tu profunda dignidad. Te han enseñado que eres hija, hijo de Dios, y que Dios te ama de manera particular. Las palabras de Jesús te han llamado al amor a Dios sobre todas las cosas, y te han llamado al amor al prójimo como a ti mismo, para que te encuentres con Él y poco a poco lo conozcas y aumente tu cercanía y aumente en tu confianza, tu sabiduría, tu fortaleza. En innumerables ocasiones a lo largo de tu historia te ha librado del mal, ha perdonado tus acciones malas, tus acciones y alianzas con el espíritu del mal. Te ha purificado de sus influencias y te ha sanado de las heridas que te ha infligido. Recordar este amor de Dios hacia ti hace surgir en los corazones un sentimiento de agradecimiento, de consuelo y esperanza. Jesús ora por ti, ora por toda la humanidad en la noche, en medio de la oscuridad. La oscuridad era signo de la limitación de los seres humanos para reconocer la presencia del bien, la verdad y la justicia. Jesús ora en la oscuridad para invitarnos a un camino de oración que nos mantenga unidos a Él a través de las etapas de la vida.
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Aquellas personas que escuchaban y veían a Jesús, tal vez experimentaban muchas inquietudes en su corazón. Tal vez se hacían algunas preguntas como estas. ¿Quién es este? ¿Es un profeta? ¿Es otro curandero? ¿Es otro de aquellos que vienen haciendo promesas para luego obtener beneficios torcidos? ¿Es otro charlatán o embaucador? ¿O acaso será una especie de Dios o enviado de Dios? Tal vez las respuestas a estas preguntas eran muy diversas. No respondía lo mismo aquel que lo veía de lejos que quien se acercaba a escucharlo. No pensaba lo mismo aquel que lo conocía de oídas que quien lo iba siguiendo. No pensaban lo mismo quienes se sentían desplazados por él que quien se sentía llamado al arrepentimiento. No pensaba lo mismo aquel que lo envidiaba que aquellos que habían sido perdonados o habían sido sanados o purificados del mal. No puede pensar con envidia alguien como tú, que has experimentado los frutos de la fe. No puede pensar lo mismo alguien como tú, que has seguido al Señor Jesús, que aquellos que lo envidiaban, que lo rechazaban. Tal vez tampoco podemos pensar igual a alguien como nosotros, que hemos sido testigos de las maravillas de Dios en la vida nuestra y de los demás, que una persona que se acerca apenas para estar con Él, para iniciar un camino de relación personal con Él. Para los discípulos hay algo que es claro desde la fe. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha venido a fundar el reino de Dios sobre la tierra bajo su amor y misericordia, invitándonos a la verdad y a la justicia, al amor y a la misericordia. Esto lo hemos ido aprendiendo en nuestro seguimiento como discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo ha sido tu experiencia de Dios? ¿Cómo ha ido cambiando tu pensamiento? ¿Cómo ha ido cambiando, transformando tu corazón las enseñanzas con autoridad del Señor Jesús y los signos que va realizando en ti a través de tu vida? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Así como nos preguntamos cómo se sintió la suegra de Pedro al experimentar un encuentro con el Señor, con el amor de Dios en Cristo, que sana completamente su cuerpo, alma, mente y su espíritu. ¿Cómo te ha transformado a ti? ¿Cómo te ha ido sanando y purificando? De esto hay que platicar en la oración. ¿Cuál es el testimonio que das de Cristo a partir de tu experiencia con Él en tu propia historia?
en el momento de la oración, platícalo con el Señor Jesús. Nos volvemos a acomodar aquí en nuestro asiento, una posición cómoda, las piernas de manera natural, las palmas de las manos sobre nuestros muslos y empezamos nuevamente a respirar serenamente. Vienen los momentos de silencio para la oración y para la contemplación. Puedes cerrar tus ojos. Respiraremos 3 veces de manera profunda para iniciar nuestra oración. Y aunque es preferible pasar este tiempo completamente en silencio, para ir marcando algunos momentos y no perdernos, que nos podamos quedar dormidos o perdamos un poco el sentido del tiempo, yo iré haciendo alguna llamada a lo largo del tiempo de la oración y también lo hago en la meditación. Respira serenamente. Puedes cerrar ya tus ojos. Hagamos nuestra primera respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Nuevamente, inhalamos y exhalamos. Finalmente, inhalamos y exhalamos. En medio de este precioso silencio, ora al Señor Jesús, dile qué piensas, qué sientes a partir de este evangelio que hemos escuchado y que hemos meditado.
Sigue adelante en tu oración, platicando con el Señor Jesús acerca de lo que el Evangelio ha inspirado en tu mente y corazón. El Señor ahora hace silencio para escucharte a ti. Dile lo que sientes como discípulo, lo que has aprendido de su enseñanza con autoridad y cómo has experimentado la transformación completa que va haciendo en ti el amor de Dios. Ora al Señor Jesús. Respira serenamente. Pasaremos ahora al momento de la contemplación. Te fijas cómo la lección divina constituyen todos unos ejercicios del interior, ejercicios del espíritu, ejercicios espirituales. Concentrarnos, recoger nuestros sentidos, leer, escuchar el Evangelio, meditar con el Evangelio, orar al Señor Jesús con la inspiración que nos da el Evangelio, contemplar su amor. Para este momento de la contemplación, vamos a recordar algún momento de tu vida especial donde experimentaste el amor de Dios, su fortaleza o la purificación que hizo en ti o la iluminación que te dio, y que ese momento haya tocado el corazón y ayudado a esta transformación que el Señor va haciendo, llevándonos de la mano
hacia el reino de los cielos. Recuerda ese momento, cierra tus ojos, recuerda un momento de esos fuertes, de amor y de fe, de caridad, de luz, de fortaleza interior, de integración de cuerpo, mente y espíritu en el amor de Dios. Recuerda ese momento. ¿Cuándo fue? ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué sucedía? ¿Cómo estabas esforzándote tú? ¿Quién te acompañaba en ese esfuerzo? ¿Qué fue lo que el Señor hizo por ti? ¿Qué fue lo que el Señor hizo contigo? ¿En qué momento reconociste que lo que sucedió era una obra de amor de su parte? ¿Cómo te diste cuenta que era una acción de misericordia de Dios para ti? ¿Qué frutos fueron los que experimentaste en tu vida cuando el Señor se manifestó así contigo? Hay que detenerse a contemplar los gestos de amor y misericordia que el Señor ha tenido contigo y descubrir en ellos y traer al presente el amor de Dios para ti. Cuando uno contempla el amor, surge el sentimiento de la acción de gracias. Y cuando hay la presencia de la acción de gracias, el camino de la vida se ilumina. Y estamos seguros que caminamos acompañados, que caminamos siendo amados y que la plenitud de ese amor de Dios no se espera en el reino de Dios. Contempla al Señor presente en tu camino. Contempla al Señor presente en tu vida.
Respira serenamente. ¿Qué te inspira a vivir este evangelio y la oración y la contemplación que has realizado? ¿Qué te inspira a realizar en tu vida? ¿Ha inspirado algún deseo? ¿Ha inspirado la fuerza para hacer algo? ¿Qué? Díselo al Señor.